Todos sabemos que la seguridad en términos de policía está al mando de la provincia de Buenos Aires. O sea, la gobernación de la provincia maneja a la policía bonaerense, que se descentraliza o se reparte, para decirlo llanamente, en todas las localidades de la provincia de Buenos Aires. El grave problema que tenemos es que nunca conocemos quiénes son los jefes ni los comisarios que envían a distintos lugares, por qué los envían, para qué los envían también, entendiendo que las fuerzas de seguridad tienen un alto componente de corrupción, que en algún momento, cuando seamos gobierno nacional, seguramente tendremos que hacer la depuración necesaria, no por una cuestión ideológica, sino por una cuestión práctica. Es imposible que haya seguridad si hay policías que están comprometidos con el delito. Entonces, en ese marco, más allá de otras medidas, obviamente no es la única, es importante. Y como anécdota les cuento que esa primer medida la tomó Rudolph Giuliani en Nueva York. Nueva York tiene 7.300.000 habitantes, es una ciudad muy grande, tenía un problema muy alto, un problema muy grande de homicidios, más que nada. Más que robos y demás, eran los homicidios. Había una altísima tasa de homicidios cada 100.000 habitantes. La primera medida que tomó su jefe de policía, que se llama William Brayton, que hoy está aún en funciones, es depurar a más de 500 comisarios que estaban sospechados de corrupción, o por proteger vendedores de droga, o por proteger ladrones de bancos, o por proteger ladronzuelos de la calle nomás. En ese marco, cuando hizo su discurso de apertura, lo primero que dijo es que no se puede proveer de seguridad a los vecinos, por más que se pague mucho dinero en las tasas famosas de seguridad, si hay comisarios corruptos o comisarios xenófobos o comisarios incompetentes. Por eso los pasó a disponibilidad de la fuerza y los imputó penalmente por esos delitos, porque me parece que también es importante que todos sepamos que alguna vez tenemos que ver a los policías corruptos presos para saber que la ley se aplica a todos y no siempre a los mismos. Pero la primera medida, digo, que yo siempre lo charlo, soy parte del equipo, de un equipo grande de gente. Gastón es una persona que sabe muchísimo, conoce muchísimo la localidad, eso es fundamental. El que no conoce la calle no puede proveerle seguridad al vecino. Y en ese marco charlamos distintas, obviamente, medidas que explicará o ampliará Adrián en su plan de gobierno, pero una de ellas es la que yo le aporté y me parece que es fundamental, es la capacidad que tenga el intendente de sentarse con el gobernador, cualquiera sea el color político, para pedirle al mejor jefe distrital. El jefe distrital es el jefe de todas las comisarías de la localidad. Es el que permite o no permite que el delito prolifere. Es el que permite o no permite que una comisaría se vuelva más eficiente que otra. O sea, es el que controla que las comisarías hagan lo que tienen que hacer. ¿Y por qué hago hincapié en la seguridad? Porque podemos hablar de justicia y podemos hablar del sistema político también, pero el primer eslabón de la prevención es la policía. El que está en la calle es la policía. ¿Y saben qué? A los intendentes, por medio del voto, se los cambia, a los gobernadores también, a los diputados, a los senadores y a los presidentes. Los policías están siempre en el mismo lugar. Controlan la calle y si son corruptos van a intentar seguir manteniendo esos negocios, cualquiera sea el intendente que gane, y para seguir manteniéndolos lo que hacen es promover la desestabilización, es decir, elegir una cuadra del municipio y tirar 3 tomas de rehenes o 3 asaltos para generar en la población determinado miedo para obligar al intendente, en este caso, a negociar. ¿Y cuál es la desventaja del intendente de la provincia de Buenos Aires? Encima es lo que dije al inicio, que no maneja la policía bonaerense, porque la policía bonaerense es provincial. Entonces, en ese marco, cuando no se tiene un trabajo en equipo con un jefe distrital que pueda comandar y conducir a las comisarías, se hace muy difícil que se pueda proveerle de seguridad al vecino. Porque en cuanto queda muy en evidencia una comisaría como la que está generando cierto olor raro, en cuanto hay que en una manzana o en una cuadrícula hay 5 robos y en la otra no, empiezan a trasladarse el delito dentro del municipio. Y esto es un dato que no lo tengo probado, pero que lo supongo por el oficio. San Martín aumentó la seguridad mucho. No es casual que Vicente López haya tenido hechos graves en estos últimos días, ¿no? En Carapachay, digamos, más que nada en ese sector en donde parecía que no pasaba y ahora pasa. Y está concentrado en una región, no en toda la localidad, sino en una región. San Martín aumenta la seguridad, pone nuevos patrulleros, Catopodis está tomando al mando la situación y se traslada el delito a Vicente López.
En cuanto Adrián asuma, seguramente va a tomar las decisiones que tenga que tomar y se va a trasladar a San Isidro, si no toma la misma decisión. En algún momento debemos resolver esa cuestión del traslado de delito, pero lo que necesitamos como primer medida ante la desolación de un homicidio que no tiene reversa, porque un robo le duele a uno y todo, pero sigue viviendo. Cuando a uno le matan a un familiar o se muere uno, no hay historia. Entonces, en ese marco resolver la cuestión local. O sea, como conclusión y como, digamos, como medida 1 o dentro de las primeras medidas es pedir un distrital honesto, capaz y que tenga poder de control sobre los comisarios. Aparte, ¿por qué? Porque pónganle que de las comisarías que hay en Vicente López alguna sea realmente corrupta. Si tienen un jefe que no es corrupto, no van a ser corruptos porque saben que el ascenso depende de ese jefe. O sea, no son tontos. Lo que necesitamos es que muchas veces algunos intendentes que llegan, que son bastante arribistas, no quiero focalizar en ninguno porque hay más de lo que creemos, es que se puede manejar todo así, charlar. No, la calle no la maneja cualquiera, la calle tiene que conocer cómo se maneja. No es lo mismo un asalto a mano armada que un asalto que un robo al voleo, no es lo mismo una toma de rehenes que un homicidio, no es lo mismo un barrio carenciado que una cuadra que vive al lado de un banco. Los riesgos son distintos y para eso hay que conocer la calle. Y nosotros como políticos tenemos que saber que le tenemos que sacar la calle a la policía. No en el sentido de sacarla, sino de controlarla. Y controlarla no significa someterla, porque hay atribuciones que tiene la policía que las tienen ellos y que nosotros no las tenemos, como por ejemplo portar un arma. Pero sí tenemos que saber, ellos tienen que saber que nosotros nos controlamos y que también los premiamos si hacen las cosas bien. Que tampoco existe de que el policía siempre es malo, no. Por suerte, gracias a Dios, hay policías buenos que están esperando la oportunidad, porque en general los buenos no ascienden fácilmente. Entonces, parte del cambio político también, o de la generación política que indefectiblemente tiene que venir a depurar un sistema político anquilosado, viejo, corrupto, es tener la capacidad de que cualquiera sea el color del que gobierna la provincia de Buenos Aires, sentarse a hablar con él para priorizar al vecino de Vicente López. Porque lo único que logra la política cuando se pone de punta con cualquier otro color que está gestionando algo que nosotros necesitamos, como la policía bonaerense, más allá de la policía comunal, que es una policía de cercanía, un delito complejo, una toma de rehenes, un asalto a mano armada, no lo puede resolver la policía comunal solo, porque se necesita cierta complejidad que en realidad la tienen los grupos especiales de la policía que tienen muchos años, ¿no? Entonces, digo, la virtud de la política que viene, por lo menos de la mano de Sergio, y por qué todos estamos acá y pensamos en eso, es primero que la política tiene que ser generosa, porque si no tenemos generosidad nos terminamos peleando con otro color político y en el medio quedan los vecinos, queda la gente que no tiene respuesta. Pero por otro lado es, en términos prácticos, yo necesito resolver la cuestión de seguridad en Vicente López, y para eso necesito sentarme con el gobernador porque yo necesito el mejor jefe distrital. Si yo tengo el mejor jefe distrital, sumado a recursos, a políticas activas y a honestidad puesta al servicio del vecino, la tasa de criminalidad baja sí o sí, porque al delincuente le dejó de ser negocio robar en Vicente López o matar en Vicente López. No es sencillo, tampoco es imposible, pero hay que tomar decisiones claras. Y también hay que hablar de frente, hay que decir, mire, la comisaría primera tiene un comisario que se llama tal. ¿Sabe qué? El mes pasado lo fuimos a ver, le dijimos que había esto y esto y esto. ¿Sabe lo que me contestó? No tiene gente. Le pedí gente, no lo resolvió. ¿Qué les parece si pedimos que nos lo releven? Y someter al vecino que tiene jurisdicción de la comisaría primera si está conforme o no con el trabajo policial. En cuanto sea controlado por la ciudadanía van a empezar a andar derechitos, sin exponerse, porque el vecino no tiene por qué exponerse. Es en una reunión como esta decir, bueno, o de gente que tiene jurisdicción en la comisaría primera como para dividirlo, o en la segunda decir, bueno, ¿están conformes cómo trabaja la policía? ¿Ven efectivamente que los patrulleros están en las cuadrículas? ¿Están donde tiene que estar? Si tiene un inconveniente lo atienden bien, lo atiende alguien. Entonces, en ese marco tomar una decisión, y si la gente no está conforme, poder elevar una nota al gobernador y al ministro y decir, mire, sáqueme este comisario porque la verdad que la gente no está funcionando y yo tengo a la gente desprotegida. Digamos, no cuesta nada. Y lo mejor que podemos hacer es democratizar la información. Parece que el sistema político es un mundillo que hablan difícil y que no se entiende nada, lo mismo que el judicial y el policial. Y el vecino mira y no entiende nada y lo acaban de chorear por cuarta vez. Entonces, en ese marco es lo máximo que se puede la gestión,
vuelvo a reiterar, la generación que viene, que somos los criados y los preparados en democracia, es hablar de cara. Cuando vos no tenés nada que ocultar, podés hablar de frente. Hablar a la ciudadanía, miren, acabamos de pelearnos con el comisario tal. Si en la comisaría primera hay 4 robos, nos intentan desestabilizar. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo si firmamos todos un pedido de remoción del comisario antes que nos tienen 4 muertos y nos obligan a negociar con los corruptos? Por ejemplo, eso es parte de la nueva gestión, de la nueva política. Es de cara a la sociedad, no de espaldas a la sociedad. Porque los muertos terminan pasándote la factura, en el sentido que vos podés adulterar las cifras, vos podés tener un índice de la criminalidad, en donde decís que hay 100 muertos desde que inició el año por la inseguridad en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, y hay 1000, porque los otros 900 están anotados como muerte dudosa por la policía, para evitar, demostrar que son muertes en ocasión de robo en la vía pública. Pero a la larga, la familia de esos muertos van a votar y van a saber que le están mintiendo. Y eso se replica en todos y cada uno de los territorios de la República Argentina, en donde, por gestión de este gobierno, se ha decidido que el delincuente es solamente un excluido social y se le ha entregado a la calle a ellos. Entonces, hay que tomar medidas concretas y reitero, la policía es el primer eslabón preventivo. Si no lo tenemos con nosotros trabajando como se debe, lo tenemos contra nosotros generando delitos. Así que es imprescindible el trabajo en equipo, detectando al honesto para premiarlo y extirpando al corrupto, que es el que genera toda la desestabilización.